Muchas gracias. A ver. Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidas todas, todos. Vamos a dar inicio a la primera sesión extraordinaria con carácter de urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 15 de enero del año en curso, siendo las 17 horas. Señor secretario, por favor, proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, como lo solicita presidenta, consejera y consejeros electorales, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero vocal, Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejero vocal, Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera presidenta, Georgina Vilasilva. Presente. Asimismo, certifico que se encuentran conectados Carlos Alberto Morales Medina, Carolina Lugo Jasso, Claudia Alejandra Molina, Diana Patricia Ontiveros, Héctor Alejandro Peña Flores, Jesús Armando Hernández, José María Cázares, Manuel Armando Chávez Mata, María Fernanda Lascurain, Paola Contestabile, Samuel Gómez, presidenta Evo Costar, que se encuentra la totalidad de las personas integrantes de esta comisión con derecho a voz y voto y por ende existe el quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. Declaro entonces formalmente instalada la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas y Denuncias por existir el quórum legal necesario y en consecuencia los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de la comisión las propuestas de que la votación de los puntos dentro de la presente sesión sean tomados de forma nominal, así como la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados con el propósito de entrar directamente a la consideración de los mismos. Adelante, secretario, por favor, formule la consulta. Gracias, presidenta. Consejera y consejeros integrantes de la comisión, están a su consideración las propuestas. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidente certifica que ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, sírvase dar lectura del proyecto del orden del día para esta sesión. Como lo solicita presidenta, el proyecto del orden del día para esta sesión es del tenor siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de la y los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. 2, lectura del proyecto del orden del día, modificación o aprobación en su caso. 3, declaratoria formal de instalación de la Comisión de Quejas y Denuncias. 4, proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-322/2024 y acumulado. 5. Proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-322/2024 y su acumulado IEE-PES-01/2025. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, secretario. Está en consideración el proyecto del orden del día. Si alguien tuviera alguna observación al respecto, le escucho en primera ronda. Si no hay observaciones, secretario, por favor, proceda con la votación correspondiente. Conforme lo indica presidenta, consejera y consejeros integrantes de la comisión, está a su consideración la aprobación del presente proyecto del orden del día. A favor de manifestar el sentido de su voto. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidenta certifica que el proyecto del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Como resulta presente, el siguiente punto en el orden del día corresponde a la declaratoria formal de instalación de la Comisión de Quejas y Denuncias. Muchas gracias. Pues de conformidad con lo establecido por los artículos 6.7, numeral 5 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y 13, numeral 9 del Reglamento de Comisiones de las Consejerías Electorales, así como por el acuerdo de clave IEE-CE05/2025, aprobado por el Consejo Estatal de este instituto, se declara formalmente instalada la Comisión de Quejas y Denuncias, así como los trabajos correspondientes a dicha comisión durante el año de 2025. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda, ¿le escucho?
bien, al no haber participaciones, secretario, por favor, prosigamos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme lo instruye el presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas de protección que emite la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-322/2024 y su acumulado. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como lo indica la presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de medidas de protección del procedimiento especial sancionador PES 322/2024 y su acumulado. En el proyecto se propone declarar como procedentes las medidas de protección en beneficio de la denunciante por las consideraciones siguientes. En el presente caso de la relatoría de los hechos y de los elementos que obran el expediente, se advierte que existe indicios de que las conductas denunciadas pudieran atentar en contra del libre ejercicio del cargo público de la hoy promovente. Esta autoridad considera que las medidas de protección idóneas, conforme al estudio contextual del caso concreto, son las siguientes. Vincular al Instituto Chihuahuense a las Mujeres para que en el ámbito de su competencia realice lo siguiente. Brinde a la víctima la atención que considere necesaria a fin de garantizar la integridad psicoemocional e identificar el grado de afectación y sus posibles consecuencias. Dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la notificación correspondiente, se sirve informar a este instituto aquellas determinaciones y acciones que adopten en cumplimiento a la presente orden y, en su caso, la aceptación o no del apoyo brindado. Para el debido seguimiento al ordenado se debe vincular a la unidad de igualdad para que en apoyo y colaboración de esta autoridad realice las acciones necesarias para que el Instituto Chihuahuense de las Mujeres pueda dar cumplimiento a la medida. Asimismo, vincular a Carlos Alfredo Olson San Vicente, diputado del Congreso del Estado de Chihuahua, a efecto de que todas las comunicaciones que sean necesarias mantener con la denunciante se realicen de manera formal a través de las vías institucionales idóneas y, en su caso de ser necesario, algún tipo de comunicación extraoficial, la misma se realice por medios que permitan obtener un testigo documental de dichas comunicaciones y con el acompañamiento de personas de confianza de ambas partes. C. Prohibición al denunciado de intimidar o molestar por sí, por cualquier medio o interpósita persona, AI, DMN u otras víctimas indirectas potenciales o cualquier otra persona con quien la denunciante tenga una relación familiar efectiva, de confianza o de hecho. Lo anterior, bajo el apercibimiento de no dar cumplimiento al ordenado en el presente acuerdo, se tomarán las medidas necesarias para su cumplimiento, aplicando en su caso el medio de apremio que juzgue pertinente ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277, numeral 10 y 346 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua. Asimismo, instruir a la Secretaría Ejecutiva para que en auxilio de la Unidad de Igualdad den seguimiento y lleven a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas. Asimismo, dar vista a IDMN para que en el plazo de 2 días contados a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que su derecho convenga respecto a las medidas de protección ordenadas. Por lo anterior, procedo a dar los puntos de acuerdo propuestos. Primero, declarar procedente el dictado de medidas de protección. Segundo, ordenar el cumplimiento de las medidas de protección en los términos señalados en el apartado 3.6 de este acuerdo. Tercero, comunicar lo acordado en este documento a los integrantes del Consejo Estatal, del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento. Cuarto, instruir a la Secretaría Ejecutiva para que realice las acciones necesarias para el registro de las personas de las presentes medidas de protección en el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Quinto, notifíquese a número 1 y DMN personalmente en el domicilio precisado en su escrito de denuncia. 2. Carlos Alfredo Olson San Vicente en su carácter de diputado del Congreso del Estado de Chihuahua por medio de oficio, quien por tratarse de servidor público puede ser localizado en el lugar en que preste sus servicios. Esto es en el edificio que ocupa la sede del Congreso del Estado de Chihuahua. Cito en la calle Libertad número 9, piso 13, Colonia Centro de esta ciudad de Chihuahua, para el cumplimiento de lo ordenado en el apartado 3.6, inciso B, del presente proveído. 3. Instituto Chihuahuense de las Mujeres, por oficio, en el domicilio ubicado en la avenida Teófilo Borunda, número 28,000-A, Colonia Cuauhtémoc, en esta ciudad de Chihuahua, y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. Está a su consideración dicho proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Yo, Presidenta, por favor. Adelante, consejero Luis Eduardo Gutiérrez. Gracias.
Quiero manifestar que yo me aparto de la medida dispuesta en el inciso C del apartado 3.6. Me parece que del análisis de riesgo derivan conclusiones que desde mi perspectiva no advierten la necesidad de esta prohibición, consistente en el no intimidar o molestar por sí, por cualquier medio o interpósita persona, a la posible víctima u otras víctimas indirectas, potenciales, o cualquier otra persona con quien la denunciante tenga alguna relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho. Creo que esta medida carece de sustento alguno, en tanto que no existen elementos en el expediente que nos permitan concluir que la persona denunciada ha intimidado o molestado ni a la denunciada ni a otras víctimas indirectas, potenciales o cualquier otra persona con la que la denunciante tenga una relación familiar, afectiva, de confianza. O de hecho, más aún, me parece que se trata de una restricción genérica, amplísima, con un muy alto grado de subjetividad, que pudiera incluso llegar a vincularse con la realización de actividades propias del ejercicio legislativo, sin que con ello se pudiera estar cometiendo precisamente alguna intimidación o alguna molestia vinculadas a la Comisión de Violencia Política de Género. Asimismo, el tema referente a la inclusión de cualquier otra persona con quien el anunciante tenga una relación familiar, afectiva, de confianza o de hecho, insisto, pues me parece amplísimo y sumamente difícil de calcular, como para que podamos incluso prever una posible consecuencia como la que se plantea en el proyecto, ¿no? Referente a las medidas necesarias para su cumplimiento bajo apercibimiento de no dar cumplimiento al ordenado. Entonces, yo me aparto de este punto y en esos términos pediría la votación diferenciada, por favor. Es cuanto. Gracias, consejero. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Muy bien. Al no haber más participaciones, secretario, por favor, sírvase a poner a consideración el proyecto presentado de la manera que lo propone el consejero Luis Eduardo Gutiérrez, de entrada en lo general y luego en lo particular sobre el punto que mencionó. Claro que sí, Presidenta, como lo solicita. En primer lugar, someteré la votación en general y luego en un segundo momento someteré la votación en lo particular respecto al apartado 3.6, inciso C. Consejera y consejeros integrantes de esta comisión, está a su consideración el proyecto en lo general. Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera consejera presidenta. A favor. Presidente, hago constar que el proyecto en lo general fue aprobado por unanimidad de votos de la consejera y los consejeros integrantes de esta comisión. Ahora bien, tomaré la votación respecto a, en lo particular, en el apartado 3.6, inciso C. Los que estén por su afirmativa, a favor de manifestar. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. En contra. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera presidenta. A favor. Presidente, hago constar que el proyecto en lo particular fue aprobado por mayoría de votos de la consejera Georgina Ávila Silva como presidenta y del consejero Víctor Yuri Zapata Leos, en contra con el consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Gracias, secretario. Por favor, continuemos con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Conforme al estudio del presidente, el siguiente punto en el orden del día corresponde al proyecto de acuerdo de medidas cautelares de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador IEE-PES-322/2024 y su acumulado IEE-PES-01/2025. Gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura de la cuenta del proyecto. Como le indica Presidenta, procedo a dar cuenta del proyecto de acuerdo de medidas cautelares dentro del procedimiento especial sancionador PES-322/2024 y su acumulado PES-01/2025.
En el proyecto se propone declarar como improcedentes las medidas cautelares solicitadas por la denunciante por las consideraciones siguientes. En el presente caso de un análisis preliminar a las constancias que obran en autos, la denunciante solicita se ordene las medidas necesarias a efecto de garantizar su integridad física, la de su familia y colaboradores, es decir, que el denunciado se abstenga de acercarse a ella y a sus colaboradores a menos de que se trate de asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones como diputados. No obstante, esta solicitud se encuentra por su naturaleza relacionada con las medidas de protección. La denunciante versa sobre la posibilidad de reubicar del lugar al diputado denunciado, lo que no se encuentra dentro del espectro de inhibición de las medidas cautelares, pues para la aplicación de una medida cautelar de carácter inhibitoria debe tenerse en consideración las circunstancias de tiempo en que puede encontrarse el ilícito que se pretende evitar. Así, dependiendo si la conducta se encuentra relacionándose, si se espera una reiteración de conductas ilícitas, la tutela implicaría una acción dirigida a evitar la continuación del ilícito, evitar la repetición del ilícito o evitar su consumación. Al respecto de las constancias que obran en auto, se advierte que la denuncia se basa en un hecho concreto, es decir, la crítica por parte del denunciado a una iniciativa presentada en pleno del Congreso, según lo señala la denunciante, generando un discurso de odio y de violencia en su contra a través de distintas publicaciones realizadas en sus redes sociales, así como en medios de comunicación digital, además de la confrontación entre ella y el denunciante al sentirse aludido durante un posicionamiento realizado en una sesión posterior. De esta manera se evidencia que la propuesta conducta antijurídica del diputado se actualizó en hechos concretos que en este momento son irreparables y que por su naturaleza no puede ser objeto de una medida cautelar, pero como ya se mencionó, sí de una medida de protección, las cuales están relacionadas de manera directa con su integridad personal y por ende es que se consideran improcedentes. Por lo anterior, procedo a dar los puntos de acuerdo propuestos. Primero, es improcedente la adopción de medidas cautelares. Segundo, comuníquese a los integrantes del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral y a la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos y No Discriminación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Tercero, notifíquese, número 1, IDMN personalmente en el domicilio precisado en su escrito de denuncia y a la ciudadanía en general por medio de cédula que se fije en los estrados de este instituto. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, secretario. A su consideración dicho proyecto, si alguien quisiera hacer uso de la voz, le escucho en primera ronda. Al no haber participaciones, señor secretario, por favor, sírvase a tomar la votación correspondiente. Claro que sí, Presidenta. Está a su consideración la aprobación del proyecto que nos ocupa. Quien esté de acuerdo, a favor de manifestarlo. Consejero Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. A favor. Consejero Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejera Presidenta. A favor. Le informo, Presidenta, que el proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Presidenta, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Perdón. Sí. Gracias, secretario. No habiendo más asuntos que tratar, agotados los temas y no habiendo más comentarios, damos por concluida la primera sesión extraordinaria con carácter de urgente de la Comisión de Quejas y Denuncias, hoy 15 de enero del año en curso, siendo las 17:19. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.